tal amigos? Bienvenidos a Ñuka Quichua, todo el aprendizaje de la cultura quichua a un solo clic. Hola a todos, soy José Luis Maigua, estoy de vuelta en Ñuka Quichua para compartir un nuevo video con ustedes sobre números ordinales en quichua. Así que bienvenidos todos, a los nuevos principalmente. Recuerden que en este canal todo el aprendizaje de la cultura quichua está a la orden del día. Vamos a empezar explicando, por lo tanto, cómo se escribe los números ordinales en quichua. Recuerden que ya hace algún tiempo atrás había subido un video sobre los números. Si no lo has visto todavía, lo voy a dejar aquí en sugerencias. Le va a aparecer aquí, usted puede ingresar y ver fácilmente. Digo esto porque para empezar a aprender los números ordinales, primero debe saber los números en sí en quichua. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí tengo los números hasta el 10. Y aquí tengo Shu, Ishkai, Kimsa. La mayoría de nosotros ya sabemos los números en quichua, por lo menos hasta 10, ¿no es cierto? Algunos ya han estado preguntando sobre cómo se escribe números ordinales o cómo transformo un número a orden ordinal que demuestre una orden, una secuencia. Pues déjeme decirle que para ello únicamente aumento Niki. ¿Sí? Es muy fácil, la verdad que es muy sencillo esto, no es muy complicado, no es muy difícil. Únicamente aumento Niki. Entonces al decir ello, ustedes ya se fijarán que en todas las letras de los números precisamente está ya añadido lo que es el Niki. Tal vez para los que todavía no saben la pronunciación, vamos a leer todos los números, ¿de acuerdo? 1. Shuk. 2. Ishkai. 3. Kimsa. 4. Chusku. 5. Pichka. 6. Sukta. 7. Kanchis. 8. Pusak. 9. Iskun. Y 10 es Chunga. Eso con lo que respecta a números, pero como ya les había explicado, aquí tengo el Niki, con la cual se transforma automáticamente a números ordinales. Por lo tanto, aquí ya tengo puesto, como ustedes pueden visualizar acá, se leería primero, segundo, tercero y así sucesivamente. Entonces, primero es Shuk Niki, segundo es Ishkai Niki, tercero Kimsa Niki, cuarto es Chusku Niki. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, únicamente voy añadiendo Niki en toda la numeración. Lo único que me queda decir, o les podría decir, es que no va unido a la palabra en sí, sino va separado. Es una palabra aparte. No es como los morfemas que van unidos. Aquí no es el caso. Entonces, vamos a pasar rápidamente ya a explicar. Aquí pueden visualizar entonces, dice, al añadir Niki a cualquier cantidad, se transforma automáticamente a números ordinales. Por ejemplo, aquí tengo 22, que es en quichua Ishkai Chunga Ishkai. Pero como ustedes pueden ver que ya está añadido Niki, se transforma automáticamente a 22 sabo. Así creo que se dice, ¿cierto? Vamos a seguir. Aquí tengo número 12. En quichua es Chunga Ishkai. Recuerden, ya está Niki aquí. Por lo tanto, aquí es doceavo o a su vez podría ser también decimosegundo. ¿Sí? Aquí, por lo mismo, 15 es Chunga Pichka. Aquí ya tengo Niki. Se leería Chunga Pichka Niki. Es quinceavo o a su vez sería decimoquinto. ¿Ya? Orden. ¿Sí? Posición o lugar. De esa forma he transformado fácilmente números normales, digamos, a números ordinales. Así que es muy fácil y sencillo esto, como les había dicho al principio. Y como oraciones ya para finalizar el video, tengo Ñuka Kalpashpa Shugniki Pichayani. Recuerden que Shugniki es primero, no es uno. Shuk es uno, Shugniki es primero. ¿De acuerdo? Entonces dice, yo llego primero corriendo. ¿Sí?
O a su vez, como está el pi aquí, puede ser en el primer lugar, ¿sí? O en primer lugar. Allá ustedes tienen que ir acomodando la comprensión de su oración. Yo puse yo llego primero corriendo. O puede ser, como decía, yo llego en el primer lugar o yo llego en primer lugar. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Segunda oración. Ñuka ishkai niki watapi yachahuni. ¿Sí? Ñuka ishkai niki watapi yachahuni es yo estudio en segundo año. Recuerden que ishkai es 2, pero si yo pongo niki es segundo. Wata es año. Sí, yo estudio en segundo año. Y por último tengo Luiska Kimsa Niki Churimikan. Luis es el tercer hijo. Así de fácil y rápido son los números ordinales. Espero que este video te haya ayudado, te haya servido para que siga aprendiendo. Y por supuesto no se olviden de suscribirse a Ñuka Quichua para que cada video que suba te lleguen las notificaciones y tantas cosas que hay en YouTube. Mi nombre es José Luis Maigua y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.